Right. I'm like, even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker maybe in trouble here. Deathmark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves. Faker, what was that? Joseph Hoon Ho-Hop-Yoon Pyun nació el 1 de noviembre de 2004 en Toronto, Canadá, en el seno de una familia de origen coreano. Desde pequeño mostró una enorme pasión por los videojuegos y una facilidad natural para la competencia. Antes de brillar en League of Legends, su primer gran escenario competitivo fue Fortnite, donde destacó en torneos juveniles y online gracias a sus reflejos y creatividad. Sin embargo, en 2020 tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: dejar atrás Fortnite y dedicarse de lleno a League of Legends. En menos de un año, su talento lo llevó a firmar con Evil Geniuses Academy, la cantera de un equipo histórico de Norteamérica. Con apenas 16 años, Jojo ya tenía un pie dentro de la élite de los esports. Su debut en Academy se produjo en enero de 2021. No tardó en llamar la atención por su agresividad en línea, su confianza y su estilo de juego directo. Evil Geniuses no dudó. A finales de ese mismo año, ascendió al roster principal de la LCS. El fichaje generó mucha expectación. En foros y comunidades, los fans lo llamaban el futuro de Na. Y pronto demostraría que no eran exageraciones. La temporada 2022 comenzó con el LCS Lock-in Tournament, un evento que muchos rookies usan como carta de presentación. Jojo no desaprovechó la oportunidad. Registró un KDA de 4.88, un oro por minuto de 431 y un daño por minuto de 496. Su repertorio de campeones fue enorme, desde controladores como Victor y Corki, hasta picks más creativos como Tryndamere o Sylas. Al mismo tiempo, dominó el recién inaugurado sistema de práctica intensiva en Na, el Champions Queue. Allí disputó más de 200 partidas y terminó en primer lugar con un win rate del 62,4%, demostrando que no solo competía al más alto nivel, sino que entrenaba con una intensidad propia de los mejores jugadores del mundo. La temporada regular del Spring Split 2022 no fue perfecta para Evil Geniuses. Terminaron con un 9-9, en cuarta posición. Sin embargo, en playoffs el equipo explotó todo su potencial. Con actuaciones memorables de su jungla Inspired, su tirador Danny y la solidez de Jojo en midlane, Eje sorprendió a todos y alcanzó la gran final. El 24 de abril de 2022, con un contundente 3-0 sobre 100 Thieves, Evil Geniuses ganó el primer título de LCS de su historia. Jojo, con apenas 17 años y 6 meses, se convirtió en el midlaner más joven en levantar el trofeo de la LCS. Un récord que confirmó lo que muchos ya sabían: había nacido una estrella. El éxito de Jojo no pasó desapercibido. Ese mismo año fue elegido Rookie del Año de la LCS 2022, superando a otros talentos emergentes y consolidando su lugar como el prodigio canadiense. En la Summer Split de 2022, Eje terminó primero en fase regular con un 15-3. Jojo cerró la temporada con 62 asesinatos y 123 asistencias, cifras altísimas para un novato. Fue seleccionado en el All-Pro Team como mejor midlaner del Split, acompañado de Inspired, Danny y Vulcan. Con el título de primavera, Evil Geniuses viajó al Mid-Season Invitational 2022 en Corea. Allí, Ho-Hop-Yoon debutó en la élite mundial y alcanzó el top 4, cayendo ante Royal Never Give Up. Aunque el resultado fue duro, para Jojo fue una oportunidad invaluable de medir fuerzas contra midlaners legendarios. Ese mismo año, también disputó el Mundial de 2022, donde el joven canadiense sumó más experiencia internacional y protagonizó choques memorables, entre ellos una victoria contra MA de Lions que eliminó al equipo europeo del torneo. El título de Eje en 2022 fue histórico también para la región. Por primera vez en mucho tiempo, un equipo con núcleo de talento local norteamericano levantaba la copa. En foros como Reddit, la comunidad celebraba con orgullo que Norteamérica podía ganar con jugadores propios. Con apenas 18 años, Jojo había conseguido ganar un título de LCS, ser Rookie del Año, estar en un All-Pro Team y clasificarse a MSI Worlds en su temporada de debut. Un ascenso meteórico que lo convirtió en el jugador franquicia de Na y en la mayor promesa que la región había producido en una década. Tras un 2023 lleno de altibajos con Cloud9 y ofertas internacionales, incluyendo una de la LCK, Ho-Hop-Yoon se enfrentó a una decisión difícil: quedarse en casa como la cara del LCS o probar suerte en otra región. Su respuesta sería inesperada: abandonar la comodidad de Norteamérica y convertirse en el primer jugador norteamericano de la historia en ser importado a Europa. Su aventura en el LEC marcaría el siguiente capítulo de su historia, pero todo comenzó aquí, en su Canadá natal, en su debut con Evil Geniuses, y en aquel título de 2022 que lo coronó como el midlaner más joven en ganar la LCS.
Tras haberlo ganado todo en Norteamérica en su debut, la carrera de Joseph Jojobyun Pyun dio un giro inesperado. Durante años, la historia había sido siempre la misma. Los mejores talentos de Europa viajaban a jugar a la LCS. Pero Jojo rompió el molde. En 2024, se convirtió en el primer jugador nacido y formado en Norteamérica en ser importado a Europa. Movistar KOI lo fichó para ser su nuevo midlaner, iniciando una de las aventuras más singulares en la historia del League of Legends competitivo. El canadiense llegó a Berlín cargado de expectativas. La prensa y los aficionados europeos estaban atentos a su rendimiento. Los fans españoles, apasionados y ruidosos, lo recibieron como a una estrella. Pero la adaptación no fue inmediata. En su primer split, el de invierno, las estadísticas mostraban un Jojo discreto, séptimo entre los midlaners en daño por minuto y sexto en KDA. No era el jugador dominante que había asombrado en Norteamérica. Sin embargo, su estilo de juego agresivo y confiado comenzó a notarse en detalles: intentos de jugadas arriesgadas, rotaciones rápidas y la voluntad de tomar decisiones que otros no se atrevían. Lo más importante fue lo que no se vio en números: su sinergia con Elioya. Jojobyun había llegado con un objetivo muy claro: potenciar a su jungla, y poco a poco lo consiguió. A medida que avanzaba la primavera, Elioya recuperó su mejor forma, y KOI encontró en Jojo a un compañero capaz de darle estabilidad y espacio para brillar. El canadiense no era la superestrella que cargaba partidas con daño explosivo, sino un midlaner de sacrificio, dispuesto a perder súbditos, gastar hechizos o incluso morir si eso habilitaba a su equipo para ganar. Su estilo se convirtió en un contraste interesante: un jugador joven, conocido por su confianza casi arrogante en Norteamérica, ahora redefiniéndose como un midlaner de equipo en Europa. Eso no le quitó brillantez. Durante la final del Sprint Split contra G2 Esports, firmó momentos de genio puro, como el charm de Ahri que interrumpió la ultimate de Caps con Taliyah, jugada que dio la vuelta a la pelea en el primer mapa. En otras ocasiones, su ambición lo llevó al error, como el flash agresivo con Galio que terminó en muerte contra el propio Caps. Pero ese vaivén entre lo brillante y lo cuestionable se convirtió en su sello: un jugador que siempre busca forzar, siempre busca generar acción, aunque no siempre salga perfecto. El 8 de junio de 2024, Movistar KOI levantó el trofeo del LEC tras derrotar a G2 Esports. Elioya fue coronado como MVP de la final, pero el nombre de Jojo quedó inscrito en la historia: fue el primer jugador de Norteamérica en ganar el campeonato europeo. Y más aún, se convirtió en el primer midlaner importado en conseguirlo. Con esta victoria, se unió a un club muy exclusivo, el de los jugadores que han ganado tanto la LCS como la LEC. Un grupo que hasta ese día incluía solamente a 5 europeos: Zven, Broken Blade, Perkz, Bwipo y Nisi. Su impacto fue doble. Por un lado, demostró que los jugadores norteamericanos también podían exportarse con éxito, algo impensado años atrás. Por otro, ofreció un espejo curioso: mientras muchos europeos emigraban a NA, Jojo se convirtió en una especie de reverse Herxen, dejando Norteamérica para triunfar en Europa. El título también trajo consigo un regreso especial: la clasificación al MSI, celebrado en Vancouver, Canadá. Así, Jojobyun, el chico de Toronto que había abandonado su región, volvió a casa representando no a NA, sino a Europa. Una paradoja hermosa: el primer NA en jugar un MSI como representante europeo, y además, en su propio país. En lo personal, Jojo habló con naturalidad sobre las diferencias entre ambas regiones. Reconoció que el solo queue europeo le ayudó a crecer, que el nivel medio era mucho más alto que en NA, y que el entorno competitivo lo obligaba a superarse. También confesó que había tenido la oportunidad de ir a la LCK un año antes, pero que rechazó la oferta porque llegó demasiado tarde en el mercado de fichajes, y no quería quedarse sin equipo. No se arrepiente. Según sus propias palabras, en Europa encontró un ecosistema más exigente y unos fans cuya pasión le hacía disfrutar mucho más cada partido. Con el paso de los meses, Jojo dejó de ser el chico de NA en Europa para convertirse en una pieza central de Movistar KOI. Su influencia se notó en toda la plantilla. Supa y Álvaro crecieron como dúo en botlane, Elioya volvió a su nivel más alto, y el equipo en su conjunto adquirió una nueva identidad. Jojo aportó confianza, flexibilidad en draft y un estilo proactivo que se convirtió en parte del ADN del equipo. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada terminó en una consagración. De niño prodigio en Canadá a campeón en Norteamérica, y de rookie arrogante en LCS a midlaner sacrificado y ganador en Europa, la historia de Jojobyun es la de un jugador que desafió las expectativas y reescribió las reglas. Su presente está en Europa, pero su nombre ya pertenece a la historia global del League of Legends. La historia de Joseph Jojobyun Pyun es única.
un niño canadiense que empezó en Fortnite, que arriesgó todo para convertirse en profesional de League of Legends, que conquistó la LCS siendo un adolescente y que, años después, cruzó el océano para lograr lo impensado, convertirse en el primer norteamericano en ganar un título en Europa. De rookie arrogante en Norteamérica a pieza clave en un campeón del LEC. De promesa a realidad. De perseguir a sus ídolos en el escenario, a enfrentarse cara a cara con ellos y superarlos. JoJoByun no solo es un jugador de League of Legends, es un símbolo de que el talento puede romper fronteras. Y esta es solo una parte de su historia. Lo que venga después todavía está por escribirse. ¿Seguirá levantando títulos en Europa? ¿Regresará algún día a Na como el héroe que salió a conquistar el mundo? Lo único cierto es que Joseph JoJoByun ya está en los libros de historia del League of Legends competitivo. Si te ha gustado este documental, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo episodio. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Jojo será la gran estrella internacional de la próxima década? Nos vemos en el próximo vídeo.